Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conexión online desde el Museo de la Evolución Humana. Mi nombre es Raúl y yo pertenezco al equipo de educadores del museo. Gracias a que en la actualidad disponemos de una nueva exposición temporal titulada El médico, el obispo y el pintor, nos sirve como excusa para poder hablar de la figura del gran artista Gaspar Becerra. Curiosamente, un artista que en la actualidad es bastante desconocido debido en gran medida a que la mayoría de sus obras fueron destruidas o han sido destruidas a lo largo del tiempo por diferentes vicisitudes. Sin embargo, en su época fue muy reconocido, tanto que incluso fue hasta pintor del rey Felipe II. Vamos a conocer un poquito su historia y vamos a conocer un poquito el porqué, esa relevancia, esa importancia de este personaje en ese momento clave de esa transición a las nuevas formas de hacer del Renacimiento, las nuevas manieras al estilo de Miguel Ángel. ¿Cómo pudo aprenderlas, esas nuevas manieras, un personaje, un hombre que nació en Baeza en 1520? Pues lo hizo porque muy pronto, en los años de 1540, con 20 y pocos años, se trasladó a Roma. Sobre todo pensamos que gracias sobre todo a las redes clientelares que pudo conseguir a través del cardenal que tenemos aquí, Álvarez de Toledo, y lo que le permitió a su llegada a Roma es una inmensa formación gracias a que pudo trabajar en los talleres de los principales artistas del momento, muchos de ellos discípulos del propio Miguel Ángel, como Giorgio Vasari o Daniel de la Volterra. Entonces estuvo trabajando en los principales monumentos que se estaban construyendo en aquellos momentos, sobre todo a nivel de pintura. Él sobre todo se instaló en 1544, por ejemplo, entró dentro de la Academia de San Lucas de Roma, que es la Academia de los Pintores. Entonces sobre todo se especializó en las pinturas al fresco, cosa que le vino muy bien porque a su llegada luego a España pues pudo disponer de crearse él un propio taller y gracias a ese conocimientos de pinturas al fresco que adquirió en Roma, pues fue uno de los puntos fuertes que hicieron que le contratara, por ejemplo, el rey, para pintar pues, sobre todo sus grandes palacios. Estas técnicas al fresco pues podemos ver cómo contribuyó en el Palacio de la Cancillería, con Vasari, o en Daniel de la Portera, por ejemplo, pues estuvo también pintado en el Palacio Farnesio, o en Santa Trinita dei Monti, es decir, que en los principales monumentos que se estaban decorando en aquellos momentos. Toda esta gran formación que adquirió en Roma, pues al final es la que pudo traer de vuelta otra vez a España y ponerla en vigor, estos nuevos aires, estas nuevas formas de hacer. Lo que pasa es que curiosamente uno de los principales o más importantes contratos que tuvo a su vuelta a España no fue de pintura, sino curiosamente fue de escultura, el gran retablo de la Catedral de Astorga, que vamos a ver a continuación. En 1558, el obispo y el cabildo de la Catedral de Astorga le encargaron la realización del retablo mayor de la dicha catedral, cuya reproducción en fotografía podemos ver aquí al final de la exposición. En ella podemos ver cómo Gaspar Becerra introduce ese nuevo lenguaje que había aprendido en Roma por primera vez en Castilla. ¿Cómo lo pudo llegar a hacer? Pues porque cuando vino a Roma no solamente había estado trabajando con los grandes maestros, sino que había estado copiando, haciendo dibujos de muchas de las obras que él estaba viendo tanto en Roma como en sus viajes que hizo, por ejemplo, a Florencia. Entonces, todo eso se lo llevó, incluso también se llevó hasta partes anatómicas de forma tridimensional para después luego tenerlas en su estudio y a partir de todos esos trabajos de investigación que había realizado, poder plasmar diferentes posiciones, diferentes formas de las nuevas esculturas que iba a realizar en este retablo. Para la aprobación de la realización de este retablo, lo que hizo Gaspar Becerra por el primero fue la elaboración de este conjunto de la Asunción de la Virgen. Como podemos ver, es como una especie de escultura que realizó de prueba para ser admitido en la elaboración de todo el conjunto. El cabildo quedó le gustó bastante y le dio la aprobación para elaborar el resto del conjunto. ¿Cómo es posible que un artista de su formación como pintor, sobre todo exclusivamente, pasara de repente a poder esculpir y a la elaboración de todo un retablo, además en una materia prima como la madera, que nunca había utilizado ni en sus primeros años en Baeza, ni cuando estuvo en su formación en Roma? Y es aquí donde tenemos que intentar entender cómo es un trabajo de un taller
tanto en la época medieval como en la Edad Moderna, que es en la época en la que nos encontramos. No es la elaboración de una única persona, aunque se diga que este retablo lo firma Gaspar Becerra, sino que es la elaboración de un conjunto de muchas personas. En concreto aquí Gaspar Becerra, él no tallaba las figuras, sino que él lo que hacía era modelarlas en materiales dúctiles, les daba esa forma según los cánones de esos dibujos previos que había estado investigando en su formación en Roma, y eso se lo trasladaba a los escultores, que aprendían a esculpir bajo esas nuevas formas de esos modelajes que había creado Gaspar Becerra. A la par que Gaspar Becerra es el que hizo el diseño de todo el conjunto. Pero este diseño del conjunto después necesitaba un ensamblaje, aprender cómo se encajaban las maderas, y eso lo realizaban otras personas también del equipo. E incluso hasta los mecenas, Calvido participó también de la elaboración de este retablo en la elección del mensaje. ¿Qué es lo que quería que representase aquí el Cabildo? Pues sobre todo quería que representase una serie de medidas que eran muy importantes tras la reforma del Concilio de Trento. Estamos en la contrarreforma. Entonces, esta nueva forma de hacer arte de Gaspar Becerra les venía muy bien. ¿Por qué? Porque frente al plateresco o esas otras formas de hacer anteriormente los retablos en los que estaban tan recargados de decoración que se confundían las imágenes con la arquitectura, sin embargo ahora con esta nueva de hacer las cosas de Gaspar Becerra a la manera de la romana, al romanismo, pues lo que se ve es que la arquitectura queda bastante limpia de esa decoración tan profusa, se distinguen muy bien todas las partes arquitectónicas que lo que hacen es decorar cada una de las escenas donde se identifica muy bien qué es lo que ocurre en cada una de ellas. Eso es lo que también les interesa al obispo y al cabildo de la catedral, dar un mensaje claro tras esos conflictos que había habido con los protestantes, con la reforma luterana, y sobre todo luego también transmitir un mensaje que reivindicase las ideas de la contrarreforma del Concilio de Trento, como por ejemplo, sobre todo una reivindicación de la Eucaristía, y por eso la razón por la que en estos nuevos retablos va a tener un gran protagonismo los sagrarios, que vemos que ocupa parte de la predela y parte del primer piso. Curiosamente en el sagrario, por ejemplo, podemos ver unos ignudis que están ahí apoyando, que se recuerdan mucho a los tenantes que aparecen en la portada de uno de los libros que ilustró de Amusco, de anatomía de Amusco en Roma. Y después luego también la reivindicación de la Virgen María, con escenas de la vida de la Virgen María y también de la Iglesia en base a la vida de la Virgen María. Si nos fijamos, por ejemplo, en la predela, vemos ahí 4 alegorías. Esas 4 alegorías nos asemejan a las sibilas que aparecen en la Capilla Sixtina, en el techo de Miguel Ángel, son idénticas. Sin embargo, ¿qué es lo que están representando? Son alegorías de las nuevas ideas del Concilio de Trento, como la fe, sí, pero la caridad junto con la fe, cosa que se estaba rechazando sobre todo por gran parte de algunos grupos protestantes. Y después luego sería la religión, en la religión donde aparece también la alegoría junto con 2 rosas, una pieta de rosas con espinas que habla del libre albedrío, también otra cosa que se estaba discutiendo mucho en aquellos momentos, y la vigilancia, porque también son las cosas que se estaba debatiendo mucho de realmente para ser un buen católico pues ya tenía que ser con una serie de condiciones diferentes para diferenciarse de las otras ramas del cristianismo que se había extendido a la Iglesia en aquellos momentos. Por lo tanto vemos que es una nueva manera de contar las cosas que viene muy bien a unos nuevos principios y mentalidades que se estaban ejecutando en aquellos momentos del siglo XVI, mediados del siglo XVI, que además se alargaría toda esta forma de hacer hasta casi principios del siglo XVII. Toda esta idea que dejó aquí Gaspar Becerra en este retablo, pues luego con todos los escultores que participaron, la fueron difundiendo por tierras del norte de España, sobre todo aquí de Burgos, de La Rioja, de Navarra. También es muy interesante que tengamos en cuenta, por ejemplo, cómo utiliza todos esos aprendizajes de Roma, porque es muy curioso ver cómo algunas posiciones, los ignudis que también aparecen en la Capilla Sixtina, algunas posiciones de los brazos, nos recuerdan a muchas figuras y escenas de Miguel Ángel. Entonces, aquí lo que tenemos es un gran conjunto que realmente nos habla de toda esa época que vivió y que la pudo traspasar de forma monumental a estas pequeñas zonas de Castilla. Y luego también es interesante tener en cuenta la duración. Cuando Gaspar Becerra hizo el diseño de este retablo, lo planteó, lo empezaron a ejecutar, cogieron un grupo de escultores, de ensambladores, y tardaron 5 años en hacer lo que es todo el conjunto arquitectónico y escultórico.
Incluso un año antes de que acabaran, Gaspar Becerra se marchó a Madrid porque es cuando fue llamado por el rey para que fuera pintor de su Cámara Real. Y aunque se marchó, el retablo siguió ejecutándose y él llegó un año después para ver las obras acabadas. 5 años tardó en ejecutarse todo lo que es la elaboración arquitectónica y escultórica, pero después luego pasó un tiempo y después, luego, un año después de la muerte de Becerra, es cuando en 1569, cuando se planteó realizar la policromía, el estofado, el dorado, y ahí se tardaron 15 años, que es a veces lo que no solemos valorar en los retablos, valoramos mucho la dimensión arquitectónica y escultórica, pero para la pintura, el estofado, muchas veces se tardaba mucho más tiempo y se pagaba mucho más que para la elaboración escultórica previa anterior. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poquito, nosotros en una gran escala, como podéis ver, esta gran imagen que además nos presenta cómo él dispone al principio un poco muy decorado los fustes, que son como dobles columnas, que recuerdan mucho a la Biblioteca Laurentina, como al principio sí que siguen decorándolos con motivos vegetales, que luego tendrán mucho éxito posteriormente, porque el propio Cabildo le planteó que no quería que fuera una arquitectura totalmente exenta, sino que tuviese algo de decoración para no romper mucho con la tradición plateresca. Pero vemos cómo esta decoración tan profusa se va haciendo a la mitad y va desapareciendo en los niveles superiores, para generar esa gran mayor claridad que es la que pretendía Gaspar Becerra con este nuevo lenguaje renovado. Bueno, y aquí tenemos un poquito, pues para que veáis este pequeño detalle de toda esta gran exposición súper interesante, que si vienes al museo seguramente os va a gustar. Y hasta aquí pues cortamos con esta conexión, espero que os haya gustado y hasta la próxima conexión online desde el Museo de la Evolución Humana.